un poco más inteligente, escondían los tesoros en los conventos y en las iglesias. En las iglesias, sí. Porque los ingleses respetaban las religiones. Pero el rey de Inglaterra se cansó de eso y mandó a un corsario llamado Francis Drake. Él vino y se hospedó 55 días al frente de la catedral que queda hacia allá. Era construida en madera en ese tiempo. Él miraba dónde estaba ubicado el oro. Cuando lo halló, bombardeó la catedral y huyó. Para evitar la llegada nuevamente, construyeron la muralla. Sí. ¿Quién construyó la muralla? ¿Los españoles? Los españoles, comandados arquitectos italianos, y la mano fuerte eran los africanos. Los africanos tuvieron. Sí. Por eso entonces hay muchos morenos en la costa. Sí, por eso, porque los africanos. Los españoles nunca fueron a África por africanos. Sí, no podían llegar, no tenían acceso. Sí, los únicos que podían ir eran los portugueses y los franceses. Ellos los compraban en $1 a los mismos africanos. Sí, se ellos los compraban. habitaban. Sí, y se los vendieron a los españoles en $200. Wow, bueno, un negocio. Sí, era un negocio. Sí, un negocio muy. Pero como era muy costoso para los españoles, pues dejaron los más pequeños para trabajar, los más grandes se los vendieron a los mismos ingleses. Eran vendidos. Sí, para hacer para el cotton field de América. Y de sí. Las mujeres llevaron la peor parte. Abusaban para nuevamente una cría. Una cría de nuevo. Sí, porque los negros no eran tratados como personas, sino como animales. Sí, inclusive eran obligados a ser católicos. Pero por su color eran sentados en la parte de atrás en las bancas. Y adelante se sentaban los blancos. Los blancos. Sí, entonces una persona encargada de recibir los africanos se convirtió en el esclavo de los esclavos y fue considerado un santo, San Pedro Claver. ¿Has escuchado de San Pedro Claver? No, pero sí, fui a Google. Sí, bueno, sí, los africanos decían de que los españoles tenían sangre azul porque se les veía las venas. Sí, llegaron a escuchar eso. Sí, ahí viene el término. Sangre azul. Uno se ve muy claro, se ve la vena. Inclusive se cuidaban mucho del sol. Sí, y le decía de que por su sangre ellos tenían que ser esclavos. San Pedro Claver les decía que no. Ellos decían, pero es que somos pobres y tenemos que ser esclavos. San Pedro Claver les decía, pobre es quien no tiene a Dios en su corazón. Sí, el dinero se acaba. Y todas las palabras que le decía a diario y cómo los trataba, de agradecimiento, ¿sabe cómo le agradecieron? Hicieron la única iglesia en el mundo hecha en piedra de coral y se llama San Pedro Claver. Era al lado de la catedral y una de las más visitadas. ¿Al lado de la catedral? Sí, catedral para allá. ¿No lo pasamos? Sí, está hecha en la misma piedra de la muralla. Ahí, cuando vino Papa Francisco, sí, a él lo pusieron en la catedral. Él escuchó la historia de la catedral y de los negros y se pasó. Quiero aquí. Sí, quiero conocer esta iglesia y quiero tener el pueblo aquí. Porque esta iglesia era para los africanos y esta era más para los españoles. Sí. Ellos iban a una iglesia pequeña, los españoles se iban más y iban a la catedral, porque era la iglesia principal. ¿Y por qué construyeron el de San Felipe? El San Felipe, porque los ingleses se cansaron de atacar por aquí porque habían cañones, centinelas y muchos fusiles y atacaron la parte de atrás. El fuerte era para custodiar. Inclusive antes de eso los ingleses también pensaron de que ahí había oro y entraban por túneles, pero eran trampas, no tenían salida y al devolverse los ingleses eran fusilados. Pero los ingleses nunca se quedaron allá. No pudieron. Nada más venían y no, ellos sí. Y en un momento los españoles abandonaron porque iban con el último galeón de oro. Sí, el que más oro tenía, supuestamente, ya iba rumbo a España y fue hundido por los ingleses. Ese está enterrado aquí en tierras colombianas, cerca de Barú, y se llama Galeón San José. Pero ya sacaron el oro. No lo han sacado porque 3 países están peleándolo. El oro es peruano. Perú quiere su oro. El barco Galeón San José es español, quiere su barco.
Colombia con qué queda si está en su tierra. Hasta que no arreglen un arreglo, Colombia no lo sabe. No lo sabe. Pero como dices, si a mí se me perdió un peso, yo lo voy a sacar en Colombia. Queda en Colombia, ¿cómo es? Sí, pero están peleando. Ya ese barco- ya Es ese una barco no disputa ahí existe. que... Sí, ya barco no existe. Ya, ¿no? ese barco no existe. Ya, eso es ya la mal, se la ha comido. Pero dice que, o sea, los restos quedarían como Los restos, réplica. sí, es réplica, sí, yo entiendo. Y de igual manera vendrían turistas a saber la historia del barco. Sale ese barco afuera. Sí, de igual manera, además que le hacen como una reconstrucción para la va a imagen del crear barco. más turismo, más Y gente. sí, el barco, el Galeón San José. Galeón San José. Ellos navegaban en galeones. Sí. ¿Tú estudiaste la historia de...? Sí, estudio para ser guía y trato de estudiar inglés. Bueno, no estudio inglés, Sí. pero apenas voy en básico. Qué Sí, bueno, y a la qué final bueno. los amigos, ¿de dónde son? Dominicano. Dominicanos. Y ellos se parecen colombianos todos tres. De Medellín. De Medellín. Y de la costa. y de aquí de la costa. Sí, es del paisito. Y con el sombrero más. Es más, Más ahorita bien. lo conocen desde lejos cuando viene. Sí, pero esa es la actitud. No, Yo soy sí, Jonathan, mucho gusto. Pero nosotros vivimos en los Estados Unidos. Ah, los Estados Sí. Unidos. Sí, ahora sí se le siente El acento. el acento en- Voy a hablar como dominicano. Claro, el dominicano no se pierde. Sí, claro que sí. Siempre, siempre. ¿Vienen muchos turistas dominicanos aquí? Sí, aquí viene mucho. Más que todo en crucero. Sí, Yeah, aunque yeah. en crucero pues te dicen vamos, tú vas. En cambio así libre, tú paras para escuchar historia, que es importante. Conocer es conocer historia. Eso sí es verdad. Eso es Sí. verdad. Ajá. Y uno Entonces, no está muy viejo para sí, siempre conocerla. bueno, como era una isla, debajo de esto pueden ingresar si quieren conocer. Eran los aljibes, almacenaban agua de lluvia. Ya. Oh. Sí, aquí estamos en invierno, Ujú. pero como en el momento los indios estuvieran aquí y no hubiera lluvia, ¿sabe qué hacían los indios? Mm. Un hueco de 100 metros, Ya. fluía agua, era agua salada, Sí. pero se filtraba con la tierra Sí. y se podía beber. Se podía beber, sí. Usaban el filtro para podía pasar beber. La misma Para quitar el tierra se salito, ya. filtraba. Sí, el salito, se, se purificaba, mejor dicho, así se decía. Sí, eso sí. Pero los españoles construyeron los aljibes que están debajo de eso. Los invito si desean. Sí, vamos a ver. A conocer.